Buenas tardecitas de sábado 17 de enero. A ver cómo estoy con esta música que estoy poniendo aquí. Bueno, hoy tenemos un cambio importante en el cielo, por eso vengo. Ustedes ya saben que les dejé mucha info de todo lo que estaba pasando con la energía Capricornio, que mañana a la tarde en Argentina y a la noche en otros países, etcétera, según el país donde estés, cerca de las 20 horas del horario universal, a las casi 17 horas en Argentina, y depende de tu país, horas más, horas menos, vas a vivir este momento de luna nueva en Capricornio, donde vamos a tener a Marte, Mercurio conjuntos en Capricornio, Luna, Sol conjuntos en Capricornio y Venus, Plutón casi conjuntos en Acuario. ¿Y por qué vengo a hablar hoy? Porque Venus acaba de entrar en Acuario. Y a cortar la música por las dudas, porque Instagram a veces baja los videos cuando uno pone musiquita, aunque a mí me encanta, derechos de autor. Así que bueno, Venus entrando en Acuario cambia mucho el ambiente, cambia mucho el clima, ¿no? Como si de repente, como les digo yo siempre, pasando de Capricornio a Acuario, que es lo que vamos a estar viviendo, sobre todo, venimos viviendo esta semana mucha estimulación capricorniana, y Venus es la primera que pasa el alambrado, vamos a decir así, que salta en parapente, porque entra en Acuario hasta el 10 de febrero. Entonces vamos a tener el resto de enero y casi la mitad de febrero con Venus en Acuario, y eso cambia mucho el clima porque Venus la vivimos mucho Venus porque Venus representa mucho nuestro deseo, nuestro sentido de valor propio, y cómo eso que tiene que ver con lo que nos mueve por dentro, lo que nos atrae, se vuelca en el mundo de lo vincular y en el mundo del material, digamos, donde invertimos materialmente y donde invertimos emocionalmente. Entonces, hablando de Capricornio, entonces realmente, a pesar de que tenemos una acumulación impresionante en los últimos grados de Capricornio, con esta luna nueva que es mañana, y que es un gran inicio para sentar nuevas bases, como estar como materializando, sembrando, intencionando cuáles van a ser esas columnas que nos van a sostener pensando en el largo plazo, en función de lo que queremos lograr, de aquello que queremos darle forma en la realidad concreta a lo largo del tiempo, ¿okay? Palabras capricornianas. Y Venus entrando en Acuario nos va a incorporar un ingrediente diferencial, ¿okay? Porque Acuario es una energía que habla de las conexiones desde nuestra libertad y desde nuestra cualidad diferencial, donde participamos en el territorio de lo grupal, de lo colectivo, de la comunidad, de las amistades. Entonces, cuando Venus entra en Acuario, todas y todos empezamos a sentir que ese deseo, que eso que nos mueve, que esa manera de vincularnos y de invertir, se sintoniza con otra energía. Es como que cambiamos de frecuencia bastante abruptamente, en el sentido de que venimos vibrando con Venus en Capricornio, que es: yo quiero invertir en lo que puedo tocar, quiero invertir en lo que tiene retorno, quiero invertir en lo que me da poder, quiero invertir en lo que me va a sostener, pensando, ¿no?, mucho en lo tangible. Y cuando pensamos en lo vincular, pensamos en compromisos serios, compromisos con madurez, para sostenerlos en el tiempo, nada de paviar. Venus en Acuario es empezar a sentir que deseamos algo diferente, que deseamos un cambio de dinámica vincular, que empezamos a sentirnos atraídas y atraídos por otro tipo de lógica vincular, y que tiene que ver mucho con darle prioridad o desear mucho o sentirnos muy atraídas y atraídos por la libertad propia y la del otro, por vincularnos desde un lugar donde circula el aire, donde no hay una especie de peso por ahí capricorniano, ¿no? Es un compromiso que pesa, es algo que tenemos que sostener juntos. No, en Acuario es algo más tipo red, es más horizontal, es más... es como que se cambia mucho la dinámica de poder, diría yo. Porque en Capricornio hay una dinámica de poder jerárquico, pensando en escalar y lograr algo, como estar en lo más alto en función de otros que no están ahí.
Y en cambio, cuando hablamos de dinámicas en cuanto a lo acuariano, ecuatorial iba a decir, en cuanto a lo acuariano, son dinámicas donde se respeta o se promueve mucho la libertad de todos y que circula la creatividad y donde se valora mucho y donde hay mucho deseo de autenticidad, creatividad, de propuestas que rompen con lo conocido, con el mandato social, con lo tradicional, que buscan dinámicas nuevas, innovadoras, como una nueva tecnología vincular, una nueva tecnología de inversión. Quiero invertir en lo que no solo me favorece a mí, sino que favorece al colectivo. Quiero invertir en, por ejemplo, un viaje o una experiencia con mis amigas o mis amigos. Quiero invertir en un proyecto en red, online. Quiero invertir en un proyecto creativo grupal. Tengo ganas de conectarme con personas donde yo puedo ser quien soy, con el diferencial que tengo, o sea, con esa particularidad que me hace ser quien soy, pero que lo quiero poner al servicio de ese grupo o de ese colectivo de pertenencia. Entonces hay mucho de eso, ¿ok? Con Venus en Acuario. Y esto cambia mucho el juego, por decir así, en este momento de Luna Nueva en Capricornio, porque es como yo quiero, tengo la intención, tengo la decisión interna, porque intención se dice mucho, pero esto es una decisión interna, ¿no? No es solo me gustaría, yo quisiera, no, es una intención con acción, ¿ok? Siempre las lunas nuevas son momentos de tener claridad interna de cuál es mi intencionalidad, o sea, a dónde quiero dirigir esa energía de la luna nueva, del sol y la luna en una energía en particular, en un signo, en este caso Capricornio, y también pensar mucho cómo voy a actuar en consecuencia de esa dirección nueva o de esa intencionalidad que tengo. Entonces, obviamente una luna nueva en Capricornio es tener una determinación muy clara de algo que yo quiero por mucho tiempo, de algo que yo quiero que realmente sea una base para poder construir encima de eso más cosas y que perduren en el tiempo. Quiero hacerlo desde un lugar adulto responsable, quiero hacerlo desde un lugar de madurez, de compromiso, de saber, digamos, o ser consciente de que vamos a tener que tener disciplina, constancia, capacidad de sostener ese proceso que va a direccionarse en un cumplimiento, en un logro, en algo que queremos alcanzar, materializar, y que este Venus en Acuario le aporta para mí una tonalidad de que sea en función de algo que es un valor diferente a lo que yo hubiera intencionado con una luna nueva en Capricornio común y corriente donde todo está en Capricornio. Venus adelantándose a Acuario es como si estuviera diciendo, ok, vamos a darle forma a esto, pero ya conectando con el deseo del cambio, ya conectando con el deseo de hacer algo, construir algo, pero diferente, ¿no? Es como una especie de enlace de Capricornio a Acuario. Uso lo capricorniano, pero también le pongo un ingrediente acuariano, un ingrediente creativo, diferencial, innovador, disruptivo, que irrumpe, que trae, que yo les decía, es como alguien que viene y abre una ventana y entra aire fresco, ¿ok? Venus es la primera que salta de la cima de la montaña capricorniana al aire ligero y veloz y diferente en parapente, en paracaídas, en lo que quieran. Y bueno, obviamente Venus entra en Acuario y a medida que avance va a tener su conjunción a Plutón, que ya les digo exactamente si es el 19. El 19 ya va a estar, como estoy, va a estar casi perfecta la conjunción Venus-Plutón. Yo diría que se perfecciona el 20, ¿ok? Aunque el 20 ya también por ahí ya pasa. Venus se mueve bastante rápido en relación a Plutón, que es súper lento. Así que es como un momento entre el lunes y el martes que vamos a sentir esa conjunción Venus-Plutón perfeccionada, pero todo planeta que se va acercando a Plutón, que es uno de los CEO del cielo, uno de los grandes del cielo, que nos hace confrontar con los detonantes que tenemos, ¿no? Con esas cosas que nos mueven a nivel de poder personal, confianza, las cosas que nos dan miedo, con las cuales nos quitamos potencial, los saboteos, los boicots, esto de
vida y muerte también, ¿no? A un deseo profundo que quiere, a lo que le queremos dar vida o que nos gusta, que nos atrae, y Plutón lo que se está descomponiendo y ya está perdiendo vida justamente, está podrido. Entonces vamos a entrar en una semana recontra acuariana, por eso también quería adelantarme un poquito, si bien me enfoqué toda esta semana en lo capricorniano. Todos los planetas esta semana que vamos a arrancar del 19 al 25 se mueven todos Acuario, y vamos a tener esa acumulación que teníamos en Capricornio en Acuario. Por eso yo les adelantaba, creo que en el video de YouTube, que es una disrupción enorme, es un cambio enorme de energía, de clima. Es como pasar de un momento de algo muy pesado, muy denso, a algo que de repente es liviano, ligero, volátil. Entonces como muy disruptivo, ¿okay? Justamente muy acuariano. Pero además, hoy sábado, además de que Venus acaba de entrar en Acuario, tenemos a el Sol haciendo su último trino de nuestra historia a Urano retro en Tauro. El Sol en el grado 27 con 40 y pico minutos, trino a Urano en el grado 27 con 40 y pico minutos, en dos energías de tierra, Capricornio, Tauro, que yo les decía, una experiencia, ¿no? Como una conciencia de la realidad concreta, de la realidad tangible, que me conecta con el orden, que me conecta con el mandato, que me conecta con el deber ser, que me conecta con cuáles son esas metas, esas cosas que yo quiero construir en la realidad, que quiero alcanzar, que quiero materializar, o sea, que quiero darle forma en la realidad con lo que yo vaya a hacer en un proceso a largo plazo. Habilita esa autopista de tierra, ¿no? Ese trino de tierra, que es habilitar a ese Urano retro en Tauro, que es los cortes internos que necesito hacer, las disrupciones, los uranazos internos que yo necesito atravesar, o que me permite esta conciencia, este sol, esta experiencia capricorniana, soltar, y es soltar por dentro, ¿no? Terminar de soltar, de mover lo inamovible, terminar de soltar apegos, de soltar terquedades, soltar obstinaciones, para poder realmente terminar de darle forma, darle la bienvenida a esta luna nueva y además a todo el cambio que va a empezar a agitarse con fuerza con todo el estelium en Acuario que vamos a empezar a vivir en la semana. Y además esta luna nueva es la inauguración de la temporada de eclipses. Primera temporada de eclipses del año se inaugura con esta luna nueva en Capricornio, grado casi 29 de Capricornio, 28 con 44 minutos. Y entonces es un momento de mucha sensación interna de apertura, nacimiento, inauguración, graduación también, porque los últimos grados de Capricornio casi que es como, bueno, llegué a la cima de la montaña y ahora me abro a lo nuevo. Tenemos que tener en cuenta que es toda una semana de luna nueva, es decir, toda una semana donde la luna todavía no tiene luz hasta que llegamos al cuarto creciente, va a ir ganando luz muy de a poquito. Eso quiere decir que va a ir de a poquito tomando fuerza el afuera, sobre todo a partir del cuarto creciente, que es dentro de una semana. Entonces, toda esta semana es como tenemos toda esa claridad interna de la luna nueva, que además la luna también, vamos a ir por paso, ¿no? El lunes vamos a tener la luna y Venus, Plutón en Acuario. O sea, la luna ya sale de Capricornio mañana a la tardecita noche, entra en Acuario, arrancamos la semana con luna en Acuario, Venus en Acuario, Plutón en Acuario, ya Plutón hace rato que está. Entonces, como nuestro cuerpo emocional, nuestras necesidades, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Venus, que tiene que ver con nuestro deseo, lo que nos atrae, lo que nos llama la atención y nos magnetiza, todo va a estar vibrando en energía de cambio, de aires nuevos, de algo distinto, que me empieza a llamar la atención algo diferente, algo que nunca me hubiera llamado la atención. Empiezo a tener ganas de cambiar, de innovar, de hacer algo diferente, de conectar con algo distinto, ¿ok? Va a depender de en dónde ustedes vibran Acuario, que se va a dar este deseo, esta atracción y esta necesidad, porque Luna también, de deseo y necesidad del cambio, de lo disruptivo, de lo diferente, y eso depende mucho de cada signo donde tiene Acuario. Ahora al final del video voy a dar una vueltita para que sepan un poquito cada signo de Sol o ascendente, dónde vibra la energía Acuario y dónde va a empezar a estimularse todo este stellium, y dónde vamos a arrancar ya la semana sintiendo mucho esas ganas de cambiar, ese deseo venusino y esa necesidad lunar de cambio, ¿ok? De liberación,
de conexiones más livianas, más libres, más... Pero por libres no significa que no me importa nada. Significa libre es que yo me doy el permiso de ser y también te permito ser, y desde ese lugar más liviano, en el sentido de que es menos fusionado, nos movemos, nos conectamos, cooperamos, creamos, ¿ok? Y nos vinculamos. Entonces, el lunes tenemos Luna y Venus, ya ambas se suma la Luna, digamos, a Venus y Plutón en Acuario. Vamos a tener el último trino de Marte en Capricornio, conectando con Urano retro en Tauro. O sea, hoy sábado 17 lo hace el Sol, trino de Tierra a Urano retro en Tauro. El lunes lo hace Marte. O sea, hoy es una caída de ficha, una conciencia, una experiencia que me hace... me habilita, me da la fuerza, me da el sostén, el apoyo para soltar amarras internamente, para soltar obstinaciones y terquedades. El lunes ya es una acción, es como tomo acción con compromiso, una acción madura, comprometida, pensando en el largo plazo, porque es Marte en Capricornio, que ejecuta de alguna manera, ¿no? Termina de fortalecer, apoyar, pero ya desde la acción. Esto que estoy motorizando me habilita a seguir terminando de cortar, de hacer esos cortes, esos uranazos internos. Así que son los últimos trinos de tierra que vamos a vivir Capricornio-Tauro, ¿ok? Después vamos a tener el martes 20, que el Sol y Mercurio entran juntos a Acuario. Entonces, fíjense, ¿no? El lunes tenemos a la Luna que se suma a Venus, Plutón en Acuario. El martes ya tenemos a Mercurio y el Sol. O sea que vamos a tener casi todos los planetas personales, Venus, Luna, Sol, Mercurio, 4 de 5 ya van a estar en Acuario. Y van a ir cada uno acercándose a Plutón y perfeccionando, ¿no? Pasando por esa especie que yo digo detector de metales, que es Plutón, que es atravesar una especie de pequeña muerte o ritual de transformación de cada planeta. Por ejemplo, pasa Venus por Plutón, es el deseo y lo que me atrae, que pasa por una pequeña muerte y renace de una manera diferente. Pasa la Luna y es la parte emocional y física, que pasa por una especie de pequeño duelo, pequeña muerte y se transforma y se libera. Pasa el Sol, Sol-Plutón, Mercurio-Plutón, y lo mismo, ¿no? Una experiencia, una manera de ser, una identidad, una conciencia de las cosas, pasa por una pequeña muerte y transformación, renace de una manera distinta. Lo mismo con Mercurio, que es nuestra manera de pensar, de comunicar, pasa por ese filtro plutoniano que nos quita lo que ya no sirve, lo que está muerto, lo que no puede avanzar después de él, porque estamos en territorio acuariano, de lo nuevo, de lo diferente, ¿ok? Entonces, todas las partes nuestras, diferentes partes nuestras van a pasar por esa especie de exfoliación, para que realmente lleguemos al otro lado de Plutón, que está como en la puerta de lo acuariano, innovados, ¿ok? Renovados, reseteados. Pero bueno, son experiencias, también es como que vamos a pasar por mucha confrontación con lo que nos mueve realmente, con lo que nos detona, con lo que nos toca nuestros botones de lo que nos dispara, ¿no? Cuestiones de confianza, cuestiones de poder, cuestiones de duelos, de cosas que tenemos que terminar de soltar para que lo nuevo pueda llegar. Así que vamos a vibrar mucho eso. Entonces el martes es Sol y Mercurio sumándose al estelium en Acuario. El miércoles ya la Luna va a entrar en Piscis, deja el territorio acuariano, se va a conjuntar con el nodo norte, así que siempre que la Luna está en Piscis y pasa por el nodo norte, hay mucha intuición, mucha sensación emocional, de nuestro inconsciente, de nuestro cuerpo físico, de, bueno, hacia dónde ir, hacia dónde movernos, oportunidades, conexiones, cosas que tienen aroma destino. Vamos a tener eso el miércoles. El jueves 22 vamos a tener a Mercurio que se conjunta con Plutón. El viernes, ahí podemos tener una conversación o una información que nos pone de frente con nuestros propios miedos, con nuestras imágenes al futuro, los terrores, la falta de confianza, o una conversación en la que recuperamos poder y confianza personal. Eso el jueves. El viernes 23 vamos a tener a Marte, que era el único que faltaba, que entra en Acuario. Marte entra en Acuario el viernes. Y ahí vamos a tener la conjunción Sol-Plutón, ¿ok? El mismo viernes que Marte entra
en Acuario, Sol está conjunto a Plutón y es una experiencia transformadora, una experiencia de recuperar, que nos da la oportunidad de recuperar o hacerme consciente de mi potencial, de mi poder personal, de mi confianza, ¿no? Una experiencia disruptiva o colectiva o con amistades o con grupos o proyectos creativos en equipo. Hay una experiencia grupal que me hace dar cuenta de esto, ¿no? El sábado ya vamos a tener la luna en Aries y el domingo luna en Tauro. Vamos a tener como toda una semana que vamos a pasar con una luna nueva que va a pasar de Acuario, que es mucha electricidad, mucha necesidad interna del cambio, de hacer cortes, de giros, ¿no? De liberación y también de hacer red. Y después vamos a pasar a una luna en Piscis que es, bueno, necesito internamente terminar de cerrar, de integrar, de trascender. Y después luna en Aries es, bueno, ahora necesito iniciar, accionar, ir por aquello, moverme internamente, pero no va a ser hasta que obviamente tengamos el cuarto creciente, que vayamos a vibrar un poco, ¿no? Esa energía de, bueno, empieza otra semana, la semana siguiente, digamos, la última semana de enero, ya es más del 26 hasta 26, creo que es hasta el 1 de febrero, que es domingo. Vamos a tener esa semana que va a ser ya más de tomar acción. Pero bueno, nos quedamos en esta semana muy acuariana, de mucho cambio, empieza a cambiar mucho las dinámicas, el clima, y cuando digo el clima es la energía que sentimos, cómo nos sentimos nosotras y nosotros después de esta luna nueva en Capricornio, que es como el sumum, a pesar de que no es luna llena, es como un pico interno de claridad concreta, de claridad de qué sí, qué no, hasta dónde, autorregulación, autosostén, autopaternarse, de comprometernos realmente con lo que internamente queremos darle forma en el afuera. Así que bueno, vamos a estar vibrando mucho esta energía después, a partir del lunes ya de cambio. Ya Venus nos introduce en este fin de semana algunos ingredientes de cambios, de cosas diferentes, pero eso empieza a tomar fuerza, bastante fuerza el lunes y el martes con ya Luna, Sol y Mercurio entrando también en Acuario, y el viernes que termina de entrar Marte en Acuario ya es toda la energía, todos en Acuario, en vez de todos de Sagitario, todos en Acuario. Y obviamente a partir ya del martes también debo decir feliz revolución solar para quienes empiezan a cumplir años, acuarianas y acuarianos, que empiezan a tener su momento. Damos una vueltita por Acuario para cada signo. Venus entrando en Acuario. Para Aries tiene que ver con que empieza a moverse un deseo y una atracción y empezamos a valorar mucho toda experiencia grupal, porque tienen a Venus en Acuario en casa 11, que es la zona de lo acuariano, de lo grupal, de lo comunitario, de las amistades, de los cambios, de los giros, de romper con lo establecido, con lo heredado. Después tenemos a Tauro, que va a conectar, a todo esto. Toda persona con Sol o ascendente en Aries, esta Venus entrando en Acuario empieza a generar muchas oportunidades, porque hace sextil a tu Sol o tu ascendente, muchas oportunidades gracias a las experiencias colectivas, con amistades, proyectos creativos en equipo y con experiencias de cambio. Va a haber muchas posibilidades de que vos tomes acción, inicies nuevas cosas, arranques un nuevo ciclo, emprendas, te mandes, te lances, ¿okay? Porque conecta mucho con tu ascendente y tu Sol en Aries. Lideres, te abras camino. Para Tauro, esto tiene que ver con la zona de casa 10, la zona más alta de su carta, Venus, que es tu regente, Tauro. Esto para Tauro y para Libra es súper importante, de Sol o ascendente, carta natal o revolución solar. Tienen que seguir mucho, si tienen ascendente en Libra o en Tauro, a Venus, ¿ok? Y las personas de Sol o ascendente, de Sol también, Tauro a Libra también, porque rige Venus. Y cuando Venus cambia de energía, afecta, por supuesto, a tu Sol ascendente en Tauro y en Libra. Y Venus, para Tauro, Venus en Acuario, empieza a tensionar con tu Sol ascendente en Tauro, ¿okay? Depende de dónde tenés el grado, a medida que Venus avanza de acá al 10 de febrero, va a generarte tensión con tu manera de iniciar o con tu manera de ser, con tu identidad, con tu conciencia personal, Entonces, desde la parte profesional, pública, tu rol social, tu idea de éxito, tu idea de realización personal, ahí Venus
empieza a conectarte con, bueno, yo deseo alcanzar algo diferente, tener una, o sea, me atrae una idea de éxito o realización personal disruptiva, distinta a la heredada, a la que me enseñaron. Tengo ganas de ejercer mi profesión o mi vocación de una manera totalmente distinta, por ahí de una manera más en red, en cooperación con otras personas. Hay algo ahí de querer romper con una manera de hacer las cosas a nivel profesional, vocacional o en cuanto a la idea de éxito, que vas a empezar a sentir con mucha fuerza, ¿ok, Tauro? Para Géminis, Venus entra en una zona, en una energía, perdón, de aire, igual que vos. Entonces hay un trino de aire a tu sol o ascendente en Géminis, porque cuando Venus entra en Acuario, a pesar de que se llama Acuario, es un signo de aire, y entonces Venus empieza a activar un montón de deseo, de atracción por abrirte a nuevas maneras de vivir las cosas, una nueva visión del mundo, una nueva manera de conectar con los demás, con tu sabiduría, con la sabiduría de otros, con lo que te atrae a nivel de tengo ganas de especializarme en algo que nunca hubiera pensado, tengo ganas de hacer un posgrado en tal cosa, tengo ganas de hacer una carrera universitaria de tal otra. Me atrae mucho romper con ciertas filosofías de vida y religiones o cosas, digamos, más heredadas, más tradicionales. Tengo ganas de hacerlo distinto, tengo ganas de tener una visión del mundo y de la vida diferente, tengo ganas de alguna manera de conectarme con una visión más amplia desde un lugar, desde una dinámica distinta, con creatividad, de una manera grupal, conectando con redes, con otras personas, nutriéndome de alguna manera de conexiones que me traen nuevas maneras de ver y de vivir las cosas. Dije Géminis, para Cáncer de Sol o ascendente, Cáncer vibra la energía Acuario en su casa 8, que es la zona de entrega y fusión total con un otro, que o casualidad o causalidad, a pesar de que es una zona de entrega y fusión total con un otro, ahí es como que Venus empieza a activar el deseo por, de alguna manera, conectarme con mis emociones más profundas, mis miedos, mis deseos, las pulsiones de muerte y las cosas que me atraen desde una parte más en sombra. Lo quiero hacer desde un lugar disruptivo, con cierta distancia emocional, desde un lugar más desapegado. Venus dice, quiero conexiones donde sienta que me fusiono con el otro, pero que a la vez sigo siendo libre, sigo teniendo espacio de movimiento con el otro. Entonces va a haber mucho deseo por ejemplo, experiencias terapéuticas en grupo, sanar cuestiones de adicciones, cuestiones de adicción emocional, de adicción a sustancias, de adicción de cualquier tipo, de adicción a nivel, digamos, incluso de todo lo que tiene que ver con tecnología, de redes sociales. Quiero hacer deseo y me atrae conectar con ese espacio que es de fusión total con un otro, pero en grupo, ¿no? Como quiero entrar a una zona muy privada y muy íntima mía, pero con otras personas. O me está empezando a llamar la atención, por ejemplo, una dinámica de pareja abierta, trieja, bueno, todas estas dinámicas vinculares que son como disruptivas de lo tradicional, que rompen con lo conservador, con lo que siempre se hizo y que proponen una especie de dinámica de conexión y fusión emocional con los demás, pero no es con una sola persona, sino con varias al mismo tiempo, en paralelo, una dinámica horizontal sexoafectiva. Puede ser el deseo de cortar con una manera de habitar mi sombra, mis emociones más intensas, mis dolores, mis bloqueos. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar ahí, como por ejemplo también puedo tener el deseo de invertir en red, de invertir en diferentes opciones, diferentes proyectos, diferentes empresas, diferentes ideas creativas. Quiero invertir un poco en esto y después en esto, ¿okay? Hay algo ahí de la apertura, de que circule el aire. Para Leo de Sol ascendente, Venus entra en tu zona de relaciones, entra en su casa, porque Venus rige la casa 2 y la casa 7, además de la energía Tauro y Libra. Entonces para Leo, cuando Venus entra en Acuario, es que bueno, vas a empezar a sentir de acá a febrero mucho deseo y atracción de asuntos que tienen que ver con hacer alianzas. Hola Emi, ¿cómo andás? De hacer alianzas con otras personas, de emparejarte,
de generar acuerdos, contratos, negocios, mucho deseo por realmente generar nuevas dinámicas, cambios en relaciones que ya estén establecidas de uno a uno, o mucho deseo por generar alianzas, generar nueva pareja o nueva asociación con un otro, pero que tenga siempre un ingrediente, porque vibrás la energía Acuario en tu zona de casa 7, si sos de Leo, de Sol ascendente, siempre es con un